Bien, continuamos entonces con las curvas de valoración y en este caso particular vamos a analizar el último caso, que es la valoración de una base débil y un ácido fuerte. Para ello vamos a seguir los mismos pasos que venimos analizando, realizando en todas las curvas. Analizamos la fuerza de los iones, cada vez que agregamos los volúmenes crecientes, en este caso de ácido clorhídrico. Particularmente nos interesa qué ocurre con el pH alrededor del punto de equivalencia, por eso elijo puntos antes en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia para saber qué pasa con el pH. Bien, entonces, comenzamos con la valoración de una base débil con un ácido fuerte. Si nosotros partimos de 12,5 mililitros de una solución de hidróxido de amonio 0,1 molar y le vamos a ir agregando volúmenes crecientes del ácido clorhídrico, vamos a ver que el esquema de valoración va a ser el siguiente. En la bureta el ácido clorhídrico, que ya está valorado, por lo tanto ya es un patrón secundario, y en el Erlenmeyer el hidróxido de amonio. Cuando decimos 0 mililitros de ácido clorhídrico, estamos diciendo que todavía no hemos abierto el robinete de la bureta. Quiere decir que en el Erlenmeyer solo tenemos el hidróxido de amonio. Ya a esta altura sabemos que el hidróxido de amonio es un electrolito débil, con una constante de equilibrio básica, representada por esta expresión matemática, y su valor es 1,75 por 10 a la menos 5, a 20 grados centígrados, y que en este equilibrio particularmente, como solamente tenemos el electrolito débil, las concentraciones de los productos de la reacción son iguales. Entonces de allí deducíamos que la concentración oxidrilo va a estar dada por la raíz cuadrada de la constante de la base por la concentración de la base. Reemplazando los valores, calculamos el pOH y de allí despejamos el valor de pH. Entonces, en este momento, el pH de inicial, quiere decir el pH de la solución de partida, tiene un valor de 11,12. Bien, vamos a empezar entonces a analizar qué está pasando antes del punto de equivalencia, cuando ya abrimos la bureta y concretamente supongamos que hemos agregado 12,5 mililitros del ácido clorhídrico. Entonces, la reacción de neutralización será: el hidróxido de amonio va a reaccionar con el ácido clorhídrico para darme la sal, cloruro de amonio y agua. Bien, ¿qué observo acá? Que tengo 12,5 mililitros de un hidróxido 0,1 molar y he agregado el mismo volumen de partida, 12,5, pero me tengo que fijar que en este caso la concentración es 0,05 molar. Quiere decir que el ácido en este caso tiene una concentración diferente a la base. Si yo hago el análisis de los miliequivalentes, ¿qué obtengo? Que el producto de 12,5 por 0,1 corresponde a 1,25 milimoles y que el producto de 12,5 por 0,05 corresponde a un valor de 0,2625 milimoles del ácido. ¿Estoy en el punto de equivalencia? No. ¿Por qué? Porque a pesar de haber agregado la misma cantidad de volumen, como la concentración de partida es distinta, obviamente los milimoles que se han formado son diferentes. Entonces, ¿qué observo? Que de los 1,25 milimoles de la base han reaccionado 0,2625 para formar los milimoles de la sal, cloruro de amonio. Entonces, si hago el análisis de lo que resulta, ¿qué me fijo? Que es el reactivo limitante, ha sido el ácido clorhídrico. He agregado menos milimoles, pero lo suficiente como para que se forme la sal cloruro de amonio. ¿Qué es lo que veo? No tengo nada de ácido y ahora analizo los electrolitos que me quedan. ¿Qué es lo que tengo en el Erlenmeyer? En el Erlenmeyer tengo
0,625 milimoles del hidróxido de amonio que no han reaccionado, que han sobrado porque no le alcanzó los milimoles que yo agregué de ácido, y se formaron como consecuencia de la reacción 0,0625 milimoles de la sal. Tengo una base débil y la sal de ese electrolito débil. ¿Qué es lo que se ha formado entre estas dos especies? Ya sabemos que se formó un buffer básico. Entonces, como todo buffer básico, recordemos que podíamos calcular la concentración oxidrilo a partir de la constante de equilibrio de la base, donde en el numerador quedaba la concentración de la base sobre en el denominador la concentración de la sal. En este caso particular, observamos que si los milimoles son iguales y el volumen final resulta ser 25 mililitros, las concentraciones de la base y de la sal son iguales, de tal manera que la concentración oxidrilo solo va a depender de la K de la base. Como ya dijimos, esta constante tiene este valor, de allí resulta que el pOH nos da un valor de 4,76 y el pH resultante en este momento será o es de 9,24 unidades de pH. ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? Fíjense, estamos analizando la formación de una sal a partir del hidróxido de amonio y del ácido clorhídrico. Sal que ya hemos visto formada también en el apartado anterior. Pero ¿qué particularidad tengo acá? Que como digo en el punto de equivalencia, debo agregar el volumen suficiente para que los miliequivalentes o milimoles se igualen. Entonces, este caso particular, como la concentración del ácido es la mitad, yo debo agregar el doble de volumen de ácido. De tal manera que al hacer el producto del volumen por la molaridad, me da el número de milimoles 1,25 para la base, 1,25 para el ácido. Quiere decir que estoy en el punto de equivalencia. He igualado los milimoles de ácido y de base. Se han formado 1,25 milimoles de sal y moléculas de agua. ¿Qué es lo que observo? Que lo que tengo acá formado en el Erlenmeyer, lo único que tengo es la sal cloruro de amonio, 1,25 milimoles, en el volumen total de 37,5 mililitros me da una concentración de 0,033 molar. Pero bueno, el cloruro de amonio, tal como lo veo, aparentemente no me aportan ni protones ni oxidrilo. Entonces, ¿quién será el responsable de indicarme el pH en este punto de equivalencia? Bien, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que tenemos solo cloruro de amonio, que es una sal que sí se hidroliza. Cuando analizamos los iones, sabemos que el ion cloruro no se hidroliza porque procede del ácido fuerte. Pero cuando analizamos el ion amonio, sabemos que sí se hidroliza, que al reaccionar con el agua libera protones. Y entonces, ¿qué decimos? Que esta sal, cloruro de amonio, va a hidrolizarse y va a dar como consecuencia una disolución ácida. ¿Qué recordamos de la hidrólisis de esta sal? Que la constante de hidrólisis estaba representada o deducida a partir de esta ecuación y que como las concentraciones de de los productos de la reacción son iguales, yo podía expresar que la concentración protón va a ser K de la constante al cuadrado, la constante de hidrólisis por la concentración de la sal. Bien, quiere decir que si despejo concentración protón solita, me queda igual a la raíz cuadrada de la constante de hidrólisis por la concentración de la sal, que ya la conozco. Pero ¿qué es otro dato que sí conozco? Que la constante de hidrólisis era el cociente entre la constante de disociación del agua y la constante de la base hidróxido de amonio. Por lo tanto, cuando reemplazo estos valores, obtengo una concentración protón
de este valor y como consecuencia del logaritmo negativo obtengo un valor de pH de 5,37. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que en el punto de equivalencia el pH es 5,37. Como consecuencia de la sal formada que me da una disolución ácida. Bien, ¿qué pasa después del punto de equivalencia? Bueno, supongamos que agregamos desde la bureta 32 mililitros del ácido clorhídrico. Entonces, tenemos 12,5 mililitros de una concentración 0,1 molar en el Erlenmeyer. Y sobre ello agregamos 32 mililitros ahora del ácido clorhídrico 0,05 molar. Hacemos el balance de masa. El número de milimoles de hidróxido de amonio son 1,25 milimoles. Son los mismos que venimos arrastrando desde el comienzo de la valoración. Y tenemos ahora 1,6 milimoles del ácido clorhídrico. ¿Qué observamos? Que el reactivo limitante ahora es el hidróxido de amonio. Se consume todo el hidróxido y resulta que están sobrando porque hay un exceso de 0,35 milimoles del ácido clorhídrico. También tenemos formado 1,25 milimoles de la sal, porque estos milimoles son los reactivos limitantes. Tenemos esta sal, que ya hemos visto que se hidroliza, que cuando solamente estaba esta sal, habíamos obtenido el pH de 5,37, pero ahora observamos que tenemos un ácido fuerte con unos milimoles sobrantes. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que vamos a considerar que este ácido la influencia de este ácido en medio es más importante que la del cloruro de amonio. Bueno, lo verifiquemos. Sabemos que para el ácido fuerte el pH estará indicado por los milimoles de ácido clorhídrico que sobran sobre el volumen total. En este caso particular tenemos 0,35 milimoles del ácido y en un volumen final de 34, ¿sería? No, de 44,5 mililitros. Bien, ¿qué hacemos? Obtenemos el pH en este momento de un valor de 2,13. ¿Qué es lo que está indicando este valor de pH? Que efectivamente los 0,35 milimoles del ácido fuerte en ese volumen es mayor que la influencia del pH de la sal cloruro de amonio. Bueno, acá hay un pequeñito error, pero lo importante es que el valor de pH es el obtenido por el exceso del ácido es mucho más importante que el obtenido en el punto de equivalencia. Entonces, con estos valores hacemos la tabla nos sirve para graficar en un eje cartesiano, en el eje de las ordenadas el pH, en el eje de las abscisas el volumen que vamos agregando, de tal manera que a medida que agrego más volúmenes de ácido clorhídrico en este caso, voy a ver cómo el pH va bajando. Concretamente, si nosotros agregamos una gotita de ácido clorhídrico desde la bureta, vamos agregando sucesivos volúmenes, hasta una gotita o 2 gotitas antes del punto de equivalencia, vamos a ver que siempre lo que va quedando en el medio de la reacción es un buffer básico, porque vamos a tener un exceso de base y la sal de esa base débil formada. En el punto de equivalencia, ¿qué tenemos? Tenemos que se ha formado la sal cloruro de amonio, verificamos que es una hidrólisis ácida porque además su pH es por debajo de 7 y hacemos el cálculo de pH como una hidrólisis ácida. ¿Qué va a pasar después del punto de equivalencia? Después del punto de equivalencia, lo que va a estar sobrando siempre es un exceso de ácido fuerte y los miliequivalentes que se obtienen, el cálculo de pH se hace con los milimoles en exceso del ácido fuerte. Bien,
Pero bueno, todo esto se había realizado con la finalidad de elegir el indicador adecuado. ¿Qué es lo que se ve inmediatamente? Que acá estamos más restringidos en la elección de pH. Tenemos puntos de equivalencia por debajo, alrededor de 5, y en ese rango de pH teníamos el indicador rojo de metilo, que nos va a permitir cambiar de color con pequeños volúmenes agregados ante 2 o 3 gotitas del ácido que vamos agregando. ¿Qué es lo que se observa acá? Que la fenolftaleína está descartada porque en toda la región buffer la fenolftaleína va a tener que el rango de pH alrededor del rango de pH del buffer, por lo tanto no voy a poder ver con 2 gotitas el cambio de pH. Entonces, la fenolftaleína descartada, el único indicador en este caso es el rojo de metilo, pero básicamente nosotros lo que vamos a usar es eliantina. Bien, resumiendo, para elegir el indicador adecuado en una valoración ácido-base o de neutralización, se debe tener en cuenta la fuerza de los electrolitos involucrados. Y en el laboratorio, como contamos con fenolftaleína y eliantina, debemos analizar qué caso estamos estudiando o estamos por determinar para elegir el indicador adecuado. Entonces, recordemos, punto de equivalencia es un punto teórico, es el momento de la valoración en el que se cumple que el número de equivalentes del analito es igual al número de equivalentes del patrón, o que la normalidad por el volumen del ácido va a ser igual a la normalidad por el volumen de la base. Nosotros estamos utilizando igualdad de milimoles, quiere decir que la molaridad por el volumen del ácido va a ser igual a la molaridad por el volumen de la base. ¿A qué llamamos punto final? El punto final es un punto experimental y es el momento de una valoración en el que se interrumpe la adición del agente valorante al cambiar el color del indicador. Quiere decir que acá el experimentador cierra el robinete y ante el cambio de color del indicador. ¿Qué es lo que se requiere para que una valoración tenga muy poco error, para que una determinación analítica tenga muy poco error? Que el punto final sea lo más próximo posible al punto de equivalencia. ¿Cómo vamos a lograrlo? Lo vamos a lograr analizando cada uno de los casos. Entonces, repasemos. Si lo que yo tengo es un ácido débil al que le iba agregando una base fuerte, el indicador recomendado es la fenolftaleína. Si nosotros teníamos un ácido fuerte con una base fuerte, podíamos usar indistintamente indicadores de pH bajo, indicadores de pH medio, indicadores de pH alto. Si, por el contrario, lo que estamos haciendo es una determinación de un ácido fuerte, de una base fuerte, para ello vamos a utilizar un ácido fuerte, acá también indistintamente podemos trabajar con indicadores de pH alto, indicadores de pH medio, indicadores de pH bajo. Y si lo que estamos analizando es una base débil al que le vamos agregando un ácido fuerte, el indicador recomendado es un indicador de pH bajo, que en este caso es la eliantina. Bueno, acá está graficado porque el rojo de metilo, pero nosotros en el laboratorio lo que tenemos es la eliantina. Bien, muchas gracias. Con esto terminamos las volumetrías. Les resta a ustedes completar los problemas para cerrar este tema de volumetría de neutralización. Muchas gracias de nuevo.